Hola. Hola, buenos días. Nos presentamos. Yo soy Silvina Copetti y ella es mi compañera Verónica Badano. Ambas somos residentes de segundo año del Hospital Italiano de Buenos Aires. Les traemos este Ateneo que se titula Crioglobulinas, un estampado peculiar a bajas temperaturas. Brevemente les comento los contenidos del Ateneo. En primer lugar, las crioglobulinas y su clasificación. Después, la etiopatogenia, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el análisis en el laboratorio, una inmunofijación en suero, que es la técnica, los resultados de un estudio que hicimos en nuestro hospital y, por último, las conclusiones. Bueno, para empezar, ¿qué son las crioglobulinas? Estas son inmunoglobulinas que van a precipitar cuando el suero se va a incubar a una temperatura inferior a 37 grados centígrados. Estas luego se redisuelven cuando se calientan y pueden estar formadas por inmunoglobulinas simples o ser complejos inmunes. Las crioglobulinas van a circular normalmente por el torrente sanguíneo y cuando pasan por territorios donde la temperatura es inferior, como por ejemplo las extremidades, o sea, las manos y los pies, pueden llegar a precipitar dando diferentes manifestaciones o alteraciones clínicas. Antes de continuar con el resto del Ateneo, a nosotros nos pareció importante traer a colación lo que son las crioglutininas, o sea, las crioglobulinas, ¿son lo mismo que las crioaglutininas? La respuesta es que no. Las crioglobulinas son inmunoglobulinas simples o complejos inmunes y estas van a precipitar a bajas temperaturas. En cambio, las crioaglutininas son autoanticuerpos de tipo IgM con capacidad de aglutinar a los eritrocitos a bajas temperaturas. Las crioglobulinas tienen antígenos variados porque tienen distintos desencadenantes. En cambio, las crioaglutininas van a estar dirigidas contra antígenos de los glóbulos rojos. Por último, la clínica de las manifestaciones clínicas de las crioglobulinas van a ser en general síndromes vasooclusivos o vasculitis. Y en cambio las crioaglutininas tienen en general lo que es la anemia hemolítica por anticuerpos fríos. En un frotis de sangre periférica, como vemos acá en la imagen, tenemos un frotis normal y en la parte de la derecha, en la parte de la derecha de la imagen podemos observar que es una muestra de suero. Ahí vemos el crío precipitado, del cual vamos a hablar más tarde. En la otra imagen, del lado derecho, podemos observar lo que es la aglutinación en un frotis de sangre periférica causado por las crioaglutininas. Y además, en el otro lado, tenemos lo que es la manifestación en los tubos con los anticoagulantes, que puede ser el deshidrato o el delta, en el cual se forman los aglutinados que se pegan las paredes de los tubos de sangre. Bueno, arrancando con un poco de historia acerca de las crioglobulinas, estas fueron empezadas a estudiar en 1933 por Winthrop. Fueron por primera vez observadas en neoplasias reticuloendoteliales en un paciente que cursaba con mieloma múltiple y tenía una trombosis retiniana y síndrome de Raynaud. Después, pasados los años, en 1943 es cuando se le puso el nombre a estas crioglobulinas y lo descubrieron en pacientes, en suero de pacientes, donde les aparecía un crío precipitado en los tubos cuando el suero era enfriado. Luego, en 1947, fueron caracterizadas como gamma-globulinas y se descubrió lo que eran las crioglobulinas mixtas, que presentaban una triada clásica que tenía astenia, artralgias y vasculitis. Luego, en 1974, se crea lo que es la clasificación de Brouwer de las crioglobulinas, los cuales lo van a caracterizar según las características inmunoquímicas de estas. Y luego, después, en 1989, se descubre la fuerte asociación que tenían aquellos pacientes que presentaban infección por el virus de la hepatitis C con el desarrollo de crioglobulinas. Bueno, en cuanto a la epidemiología, si bien no existen datos nacionales ni en América Latina, sí hay datos y reportes realizados en América del Norte y el suroeste de Europa, donde se vio que lo presentan pacientes, uno cada 100.000 individuos al año. Tiene prevalencia afecta más al sexo femenino que al masculino y se vio que afecta mayoritariamente a personas en la década de los 40 a los 50 años. En cuanto a lo que es la clasificación de las crioglobulinas, estas se van a clasificar según su composición inmunoquímica. Vamos a tener las inmunoglobulinas simples, que son las de tipo 1, que están caracterizadas por ser inmunoglobulinas monoclonales, las cuales pueden ser de tipo IgA, IgG e IgM. Representan al 10 al 15% de lo que son la aparición de las crioglobulinas totales. Después tenemos las crioglobulinas mixtas, que van a ser las de tipo 2 y tipo 3,
Las de tipo 2 van a estar caracterizadas por estar compuestas por una inmunoglobulina de tipo monoclonal en conjunto con una inmunina policlonal, la cual esta inmunina monoclonal, que vamos a ver después que por lo general son de tipo IgM, va a tener actividad de factor reumatoide y lo que va a hacer es hacer precipitar con ella a la fracción FC de la inmunina G y coprecipitar. Luego tenemos la de tipo 3, que en este caso van a estar compuestas por 2 o más inmuninas de tipo policlonal, la cual una de ellas también va a tener la actividad de factor reumatoideo, lo que va a hacer que precipiten juntas cuando el suero se enfría. Y estas representan del 25 al 30% de las crioglobulinas totales. Bueno, acá les dejamos una imagen. Vamos a ver que dentro de lo que son las crioglobulinas, la de tipo 1 está compuesta mayoritariamente por una inmunina monoclonal de tipo IgM en orden de frecuencia. Las crioglobulinas de tipo 2 están compuestas mayoritariamente por una inmunoglobulina monoclonal de tipo IgM en conjunto con una inmunina G de tipo policlonal. Luego en las de tipo 3 vamos a observar en el gráfico que las inmunoglobulinas que componen con mayor frecuencia son las de tipo IgM e IgG de tipo policlonal. Bueno, en cuanto a las etiopatogenias, si bien son múltiples las causas que pueden originar la aparición de las crioglobulinas, todas tienen en común que hay una estimulación inmune crónica o linfoproliferativa que lo que va a llevar es a una producción aumentada de crioglobulinas de tipo mono, oligo o policlonales. Y esto se va a llevar a cabo una variedad de trastornos que pueden ser tanto de origen inmunitario, infecciosos o neoplásicos o también pueden aparecer de forma idiopática. Bueno, según el tipo de crioglobulinas que tengan, todos van a tener en común que va a haber una hiperestimulación del sistema inmune. Las de tipo 1 por lo general van a generar una estimulación inmune de células B con una expansión de tipo monoclonal y estas se van a ver mayormente relacionadas a enfermedades hematológicas malignas como pueden ser la macroglobulina de Waldenström, el mieloma múltiple o el MGUS. También se ha visto en linfomas de No-Hodgkin o leucemias linfocíticas crónicas. Luego, en las crioglobulinas de tipo 2 también va a haber una estimulación inmune de células B, tanto una expansión monoclonal como también una expansión de células B policlonal, y esta se ve mayormente desarrolladas en pacientes que cursan con infecciones. Se ve la fuerte asociación que tienen con la infección del virus de la hepatitis C. Se cree que del 60 a 80% de los pacientes que presentan infecciones crónicas por el virus de la hepatitis C desarrollan a lo largo del tiempo crioglobulinas. También se vio en otras hepatitis virales, como también infecciones con citomegalovirus, HIV, algunas infecciones bacterianas e incluso también en algunas neoplasias. En cuanto a las crioglobulinas de tipo 3, va a haber una expansión, en este caso ya no de tipo monoclonal, sino de células B policlonales, y estas se ven mayoritariamente en enfermedades autoinmunes y reumáticas, como es el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso y la artritis reumatoidea. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, van a ser muy heterogéneas y se van a relacionar de acuerdo al tipo de crioglobulina que nosotros tengamos. Las de tipo 1, por lo general, como son monoclonales, van a estar caracterizadas esas manifestaciones según oclusiones vasculares. Van a generar un síndrome de hiperviscosidad y esa alta concentración de inmunoglobulinas van a cristalizar y precipitar en los pequeños vasos. En cuanto a las de tipo 2 y las de tipo 3, vamos a ver ya una vasculitis en los pequeños y medianos vasos, la cual va a estar dada por la formación de estos inmunocomplejos que van a precipitar y se van a depositar, van a activar el complemento y van a generar quimiotaxis, digamos, de los neutrófilos y la consecuente inflamación de esos vasos. Bueno, las de tipo 1 por lo general suelen ser asintomáticas, pero cuando causan síntomas se pueden presentar como una acrocianosis, como fenómeno de Raynaud, en lo que son las manos, las narices y los pies. También pueden presentar gangrena, que ya directamente es la muerte de ese tejido por falta de irrigación. Las de tipo 2 y las de tipo 3 se van a presentar con más frecuencia dentro de una triada clásica que puede ser, que está dada por lo que es la púrpura, las artralgias y la astenia. Las manifestaciones clínicas también las podemos clasificar según el órgano al cual afecten. Vamos a ver mayoritariamente que los pacientes consultan por manifestaciones cutáneas, como vemos en la foto, en la primera imagen, una púrpura palpable, una pigmentación reticulada,
vasculitis, urticaria, fenómeno de Raynaud. También se puede llevar a cabo manifestaciones neurológicas como neuropatía sensitiva, también puede disminuir lo que es la agudeza visual y también auditiva. Hay muchos pacientes que consultan al neurólogo porque presentan quemazón en los pies y también esa neuropatía que no tiene ninguna otra causa asociada. Vamos a ver también manifestaciones reumáticas como artralgias y mialgias. Luego también tenemos manifestaciones pulmonares que son las menos frecuentes, pero cuando aparecen pueden ser presentarse como una hemoptisis, derrame pleural o enfermedad intersticial. También afectación al hígado, dando una hepatomegalia o alteración de las transaminasas. Y bueno, y por último, la afectación que por ahí se da con más frecuencia es que estos pacientes desarrollan una glomerulonefritis membranosa que está mediada por inmunocomplejos. También puede causar un síndrome nefrótico. Muchos médicos consultan, o le hacen el pedido del estudio de las crioglobulinas a estos pacientes porque presentan una insuficiencia renal de forma abrupta y aguda que no tiene ninguna otra causa asociada. Pacientes que también pueden presentar proteinuria y acidosis tubular. En cuanto al diagnóstico, hay que diferenciar dos términos. En este caso tenemos la crioglobulinemia, que es la presencia de las crioglobulinas en sangre, y diferenciarlo de lo que es la enfermedad o la vasculitis crioglobulinémica, que esta es la coexistencia de estas crioglobulinas en sangre con los síntomas relacionados. Es así que en el 2011 se publicó unos criterios clasificatorios que lo que dicen es que hay que detectar las crioglobulinas del suero en al menos 2 determinaciones separadas en un mínimo de 2 semanas y que esta búsqueda de crioglobulinas tiene que estar asociada con, por ejemplo, 2 ítems o 2 criterios clínicos, como por ejemplo un episodio de pequeñas manchas rojas en la piel, también tener ítems clínicos como síntomas constitucionales, como fatiga, febrícula o afectaciones articulares o afectaciones vasculares o neurológicas. Y también otra de las ayudas para llegar al diagnóstico y definir esta vasculitis crioglobulinémica es hacer un pedido de otras determinaciones al laboratorio que nos van a ayudar a validar este proceso de crioglobulina, como es el pedido del complemento, el pedido de C4, del factor reumatoideo positivo en el suero. En el caso de ser una de tipo 2 o una de tipo 3, veríamos un consumo del complemento. Después también tenemos, se le pide a los pacientes un proteinograma electroforético en busca de un componente monoclonal y, si se lo detectan, una posterior inmunofijación como para poder confirmar. Bueno, ahora nos vamos a adentrar en lo que es el diagnóstico de laboratorio. Algo muy importante para lo que es la detección y la identificación de las crioglobulinas es la etapa preanalítica, la cual debe tener siempre la misma temperatura y para eso se debe atemperar todo el material de extracción a 37 grados centígrados, porque si no estas precipitan. Entonces, en primer lugar vamos a extraer 20 mililitros de sangre sin anticoagulante, o sea, en un tubo seco. Luego, este se transporta y se incuba a 1 hora a 37 grados centígrados. Se va a centrifugar a la misma temperatura por 10 minutos a 3.000 revoluciones por minuto. Luego le vamos a separar el suero en 1 o 2 tubos cónicos. En general con uno alcanza, pero hay veces que se pide, ya vamos a ver, el pedido cualitativo y el cuantitativo, por lo cual a veces necesitamos más de un tubo cónico. Y por último, estos tubos se incuban a 4 grados centígrados durante 7 días. En la etapa analítica posterior, lo que vamos a hacer durante todos estos 7 días es la inspección visual del crioprecipitado, que es un crioprecipitado blanquecino. En el caso de que no aparezca, se va a tener que seguir incubando esta muestra durante los 7 días y se mira siempre al día siguiente. En el caso de que sí aparezca este crioprecipitado, vamos a tener que realizar una confirmación de esta presencia. Entonces, lo que vamos a hacer es una redisolución de este suero a 37 grados durante 1 hora. Lo que tenemos que ver en esta redisolución es un suero límpido, como si no tuviera nada, como si no hubiera crioglobulina. Luego esto lo incubamos a 4 grados centígrados y si aparece de nuevo ese crioprecipitado, se confirma la presencia de esa crioglobulina. Acá tenemos lo que es la inspección visual. Estos son los tubos que nosotros utilizamos en el hospital, son los tubos cónicos y durante la inspección visual lo que se hace es una visualización de la
redisolución cuando se mueve el tubo. Van a ver que se mueve como si fuera como arena en el agua. Eso nos es sugestivo a nosotros de la presencia. En el caso de que, por ejemplo, no se mueva, sea un bodoque, en realidad podríamos estar viendo fibrina, ¿sí? Bueno, los tipos de estudio que podemos realizar en nuestro hospital son de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. En el caso de que sea cualitativo, vamos a tener un resultado positivo o negativo en cuanto a la presencia o ausencia, y en el caso del cuantitativo tenemos que calcular lo que es el criocrito, que es un porcentaje, y la tipificación de esta inmunoglobulina presente. En general, una vez que se confirma la presencia de la crioglobulinemia y el criocrito, para seguir, o sea, para lo que es el seguimiento del paciente en cuanto a su tratamiento, se utiliza el criocrito, o sea, la cuantificación, que a medida que sea favorable la evolución, el criocrito debería descender. Bueno, siguiendo con la etapa analítica, lo que vamos a hacer para la cuantificación es la determinación del criocrito. Para eso vamos a centrifugar nuestra muestra del tubo cónico, que lo que vemos es que debe estar graduado en la parte más baja. Entonces, el criocrito va a depositarse aquí y vamos a determinar lo que es el volumen que ocupa este crioprecipitado respecto del volumen total del suero, y esto se multiplica por 100. Como dije anteriormente, es muy importante que el tubo cónico esté graduado en lo que es la parte de 0 a 2 mililitros, debido a que en general el porcentaje del criocrito es muy bajo y siempre lo vemos en la parte más chica. Entonces, los tubos cónicos que vienen graduados a partir de los 5 mililitros no nos servirían para determinar fehacientemente cuánto es ese porcentaje, o sea, cuánto volumen ocupa, ¿sí? En cuanto a lo que es la tipificación, después de centrifugar vamos a descartar ese sobredegradante y vamos a lavar el crioprecipitado con solución fisiológica a 4 grados centígrados 3 veces. Esto es para evitar, o sea, lavar o quitar todas las proteínas que nos pueden llegar a interferir en lo que es la inmunotipificación. Luego se descarta este sobrenadante y se coloca el tubo en un baño termotastizado, y luego realizamos la inmunofijación pero sin dilución. Acá podemos ver lo que es la inmunotipificación, que es un método inmunológico para la detección e identificación de las proteínas monoclonales presentes en el suero. Lo que realizamos es la separación de las proteínas según su carga, luego se incuba el gel con antisueros específicos, luego se elimina este exceso de antisuero, se realiza una tinción y luego una interpretación visual. El principio o el fundamento de la técnica es la separación de las moléculas en un medio de agarosa, y los principios de separación son 3 tipos, que son según su carga, según su punto isoeléctrico en un gradiente de pH y según el peso molecular de estas proteínas en el gel de agarosa. El equipo que nosotros utilizamos en nuestro hospital es el Hidrasys 2 Focusing de Sevia. Voy a realizar una aclaración que nosotros también podemos realizar lo que es la inmunotipificación en orina. Bueno, la inmunofijación, acá podemos ver un resultado normal de una inmunofijación en suero, y de este lado vemos lo que son las inmunofijaciones de pacientes de nuestro hospital. En lo que es la inmunotipificación, acá vamos a ver las de tipo 1, un componente homogéneo en la zona gamma, y en este caso es también en la zona lambda, que como es homogéneo nos da la idea de que es monoclonal. Luego en lo que es la tipificación de tipo 2, acá podemos ver un componente homogéneo en la zona IgM kappa, y por el otro lado la IgG, que es policlonal debido a que no es heterogéneo. Luego lo que es la inmunoglobulina de tipo 3, vemos componentes heterogéneos en distintas zonas. En nuestro laboratorio tenemos criterios de rechazo de las muestras, que van a ser, por ejemplo, el bajo volumen de suero, porque no va a ser representativo del paciente. Después, lo que es la hemólisis, la lipemia y la ictericia también es un criterio de rechazo, debido a que no nos va a permitir una visualización correcta y nos puede llegar a confundir en lo que es la presencia del criocrito. Después también lo que es la fibrina, y sobre todo el no mantenimiento de la temperatura a 37 grados centígrados durante la extracción y el transporte. Nosotros utilizamos el porcentaje de muestras rechazadas por mes como un indicador de calidad. En cuanto a los controles, no hay un control externo. Lo que nosotros realizamos es una validación clínica con un survey alternativo, en el cual lo que realizamos es tomar 2 datos al año de diferentes pacientes, y se hace un documento donde consta un resumen de la historia clínica con una firma del médico tratante.
En cuanto al tratamiento de los pacientes, en general va a ser una terapia inmunosupresora y bueno, va a depender de si la enfermedad es leve, moderada o grave en el caso de que haya riesgo vital. Las terapias tienen 2 fases, una terapia de inducción durante los primeros 6 meses y luego una terapia de mantenimiento. En general, en la terapia de inducción se da interferón alfa y corticosteroides en lo que es la enfermedad leve. En la enfermedad moderada se puede llegar a dar ciclofosfamida y en el caso de que haya riesgo vital se realiza una plasmaféresis, que es quitar todos los anticuerpos presentes en el suero de este paciente. En lo que es la terapia de mantenimiento se hace a partir de los 6 meses y consta principalmente de interferón alfa y ribavirina. Entonces, para resumir todo lo que dijimos hasta acá, las crioglobulinas son inmunoglobulinas que van a precipitar a temperaturas inferiores a 37 grados centígrados. Tenemos una clasificación de Brouwer de 3 tipos, según tipo 1, tipo 2 y tipo 3, en cuanto a si son monoclonales, que van a estar relacionadas con lo que son enfermedades linfoproliferativas. En el caso de tipo 2 van a ser un componente monoclonal con actividad de factor reumatoideo y un componente policlonal que está relacionado sobre todo a las infecciones por el virus de la hepatitis C. Y en el caso de los tipo 3 van a estar compuestas por componentes policlonales, una actividad de factor reumatoideo y están en general relacionadas a enfermedades autoinmunes y neoplasias. Las crioglobulinemias van a estar causadas por distintas patologías, lo que nos va a dar distintas presentaciones en los distintos pacientes, o sea, las características clínicas van a ser heterogéneas. Y en cuanto a lo que es la detección, se detecta principalmente por lo que es visual en la detección del criocrito. Vamos a realizar una identificación mediante inmunofijación, una cuantificación del criocrito y el control del paciente va a ser en base a si ese criocrito disminuye con el tratamiento. Ahora les vamos a traer un caso clínico como para redondear todo esto. En marzo del año pasado viene una paciente al hospital de 45 años y consulta en el servicio de hematología. Como antecedentes tenemos que esta paciente tenía crioglobulinemia de tipo IgM, vasculitis leucocitoplástica y una sospecha de enfermedad de Waldenström. En el 2007 había sido diagnosticada con hipocomplementemia y factor reumatoideo elevado. Además, en el 2021 le dieron diagnóstico de crioglobulinemia y se le realizó una PAMO con sospecha de macroglobulinemia de Waldenström. También le dio en la citometría de flujo una población 1,67% clonal. 2 semanas más tarde, en marzo de ese año, resulta que empezó con falla renal y con presencia de hematíes dismórficos en orina. También tenía una crioglobulinemia de tipo IgM presente y presentaba lo que es signos de vasculitis. El criocrito de esta paciente nos dio 10%, tenía factor reumatoideo positivo en un título alto, un componente de IgM también elevado presente en suero y una hipocomplementemia, tanto del componente C3 como del componente C4. En el lado izquierdo tenemos lo que es la inmunofijación del suero del paciente, donde en realidad no podemos ver ningún componente de crioglobulinemia, debido a que en cuanto al pedido de inmunofijación, el suero no se mantiene la temperatura a 37 grados centígrados. En cambio, cuando se realiza el pedido para la inmunofijación de la crioglobulinemia del paciente, como sí se mantuvo la temperatura, podemos observar el componente IgM capa monoclonal e IgG policlonal en este lado de la diapo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? La verdad que se interpretó como una crioglobulinemia mixta esencial hasta el momento sin causa asociada. Sigue en seguimiento en conjunto con reumatología y hematología. Y en cuanto al tratamiento, a esta paciente le dieron un tratamiento inmunosupresor con rituximab y corticoterapia, eventualmente aféresis. Acá podemos ver lo que es una detección de la crioglobulinemia con DTT. Lo que sucede es que a veces las crioglobulinas no pueden penetrar bien en lo que es el gel, entonces se hace un tratamiento con DTT que reduce los enlaces disulfuros de las proteínas. Entonces, al realizarlo, nos permite verlo bien en el gel de agarosa. En caso de no realizarlo, podemos obtener, como se ve en el lado izquierdo, un falso negativo. Bueno, por último, le vamos a contar un estudio que hicimos nosotras en el hospital,
donde obtuvimos datos de pacientes desde enero del 2020 hasta abril del 2023, donde recolectamos 1.230 pacientes, los cuales recolectamos los datos del criocrito, la tipificación y mediante la lectura de las historias clínicas vimos cuáles eran las patologías que tenían asociadas. Luego de ver las patologías asociadas, las agrupamos según tenían si eran hepatitis virales, enfermedades hematológicas, enfermedades autoinmunes, gamopatías monoclonales o crioglobulinemias esenciales. Bueno, como pueden observar, obtuvimos 1.230 pacientes, en el cual de esos 1.230 pacientes obtuvimos que nada más 60 tenían crioglobulinas positivas, representando un 5%, digamos, de toda esta serie estudiada. De esas 60 muestras positivas, solo obtuvimos la tipificación de 30. Esto es, por un lado, porque como nosotros hicimos un análisis retrospectivo, muchos de los pedidos que estaban en el laboratorio eran nada más para análisis cualitativo, no cuantitativo, y por otro lado, muchas de las crioglobulinas positivas que teníamos tenían criocritos tan bajos que con los lavados se nos hacía dificultoso poder realizarle la inmunotipificación. Bueno, de esas 30 tipificaciones obtuvimos que el mayor porcentaje se lo llevan las crioglobulinas de tipo 2, que estos fueron hallados en 17 pacientes, luego las de tipo 1, que fueron halladas en 9, y por último las de tipo 3. Estos datos son acordes a lo que nosotros habíamos visto anteriormente, digamos, en la bibliografía. Luego analizamos lo que era la composición de este tipo de crioglobulinas que nosotros habíamos obtenido y vemos en el gráfico de abajo del medio, en color verde, que las crioglobulinas de tipo 1 estaban compuestas en igual proporción en nuestra serie estudiada por un componente monoclonal de tipo IgM-kappa y un componente monoclonal de tipo IgG-lambda. Después podemos observar en color bordeaux que las crioglobulinas de tipo 2 que nosotros estudiamos estaban compuestas por un componente monoclonal de tipo IgM-kappa. Y por último, en el gráfico de la derecha, en gris, podemos ver que dentro de, bueno, si bien era un N bastante bajo de crioglobulinas de tipo 3, vemos que en mayor proporción obtuvimos una criogloburina de tipo 3 compuesta por inmunina G y inmunina M de tipo policlonal. Por último, analizamos las historias clínicas de estos pacientes que tenían crios positivas y observamos en el gráfico de la izquierda que con mayor frecuencia estaban asociadas a lo que eran infecciones por el virus de la hepatitis C, también seguido de lo que era el desarrollo de pacientes que tenían gamopatías monoclonales y enfermedades autoinmunes. Y ya, bueno, pasando a las conclusiones, podemos concluir que las crioglobulinas son inmunoglobulinas que van a precipitar cuando circulan por zonas de menor temperatura, que van a generar distintas manifestaciones clínicas heterogéneas asociadas a fenómenos sobre todo de hiperviscosidad y vasculitis. Estas van a ser de distintos tipos, de tipo 1, 2 o 3, dependiendo de si hay una presencia de un componente monoclonal y o policlonal, y o policlonal ambos. La naturaleza de las crioglobulinas y el propio mecanismo de precipitación va a hacer que el procedimiento analítico sea muy largo y nos dure aproximadamente 7 días, y es muy difícil de automatizar e incluso de estandarizar debido a que es muy operador dependiente. La fase más crítica de la detección de estas crioglobulinas es la preanalítica, debido a que se debe llevar un estricto control de la temperatura, tanto para el transporte como para la incubación, para separar el suero. Todo esto para evitar falsos negativos. Y por último, se debe tener en cuenta que el proceso de tipificación y cuantificación es muy delicado y es muy fácil de que se pierda parte de la muestra con los lavados que realizamos. Esta es la bibliografía consultada. Les agradecemos por su atención y queremos agradecer también particularmente a la Residencia de Bioquímica y al sector de proteínas del Hospital Italiano de Buenos Aires.